Aprende metodologías innovadoras que están transformando el mundo de los negocios con el Diplomado Virtual en Gestión de Empresas, único en el Ecuador con enfoque en innovación. Conoce sobre administración estratégica, finanzas empresariales, innovación en los negocios, gestión comercial, marketing y ventas, administración de procesos y gestión del talento. En 6 meses transformarás tu visión de los negocios junto a profesores nacionales e internacionales altamente capacitados y con vasta experiencia en el mundo empresarial, quienes te ayudarán a crear tu propia propuesta de innovación para que puedas aplicarla en tu negocio o emprendimiento. Participa en 6 cursos, 8 charlas con expertos, un foro empresarial y 2 sesiones de seguimiento grupal. Accede a más de 70 recursos virtuales y 70 actividades en nuestra plataforma virtual D2L, inteligente, flexible y accesible. Gracias a nuestra acreditación de la International Association for Continuing Education and Training, al finalizar el diplomado en gestión de empresas, formación profesional en modalidad virtual, obtendrás 23.8 unidades de educación continua, medida formal y oficial del desarrollo profesional válidas a nivel internacional en el mundo empresarial, y un diploma virtual conferido por Universidad San Francisco de Quito, número 1 en el Ecuador y entre las mejores de Latinoamérica. Inscríbete en www.escueladeempresas.com. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Vive Virtual, iniciativa de Escuela de Empresas, que es el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito. Mi nombre es Adela Carrasco y formo parte del equipo de Escuela de Empresas. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes el contenido de esta charla que promueve la actualización de conocimientos para la comunidad. En esta ocasión, gracias a nuestras alianzas con CITEC, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, hablaremos sobre la calidad y estrategia empresarial. Y para esto tenemos a 2 invitados muy especiales, que además de ser invitados en esta charla, son parte de nuestro pool de profesores de Escuela de Empresas. Tenemos a Edwin Chávez, que es CEO y fundador de Svetlet Rose Consulting, y a Fabián Garzón, que es el vicepresidente de Transformación Digital de Produbanco, Grupo Promérica. Bienvenidos, Edwin, Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Queremos darles la bienvenida. El contenido de esta charla tiene como objetivo también compartir con ustedes una pequeña parte de lo que podrán aprender si se inscriben y comparten con nosotros 2 programas que vamos a estar promocionando en este espacio. Nuestro Diplomado de Gestión Empresarial y nuestra certificación en Gestión de la Innovación bajo la norma ISO 56000. Y para esto tenemos a los 2 expertos. Edwin, Fabián, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Es un placer compartir también con Fabián. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estos programas están dirigidos para personas que desean optar por una formación profesional en gestión de empresas, así como profesionales que necesitan actualizar sus competencias directivas con enfoque en la innovación empresarial. Y por otro lado, también para gerentes generales de calidad, gestión estratégica profesional, que desean gestionar mejor la innovación en ambientes laborales. Por una parte, vamos a invitar a Edwin que hablemos un poquito sobre el diplomado de gestión empresarial y queremos arrancar como para romper un poco el hielo con una de las preguntas que teníamos en mente, que es, ¿cuáles son los principios generales de la administración estratégica, Edwin? Háblanos un poco de esto. Bueno, muchas gracias, Adela, por la oportunidad. Y bueno, antes de hablar de los principios de la planeación estratégica, porque la planeación estratégica involucra muchos aspectos que básicamente se engloban, yo diría, en 3 fundamentales. El primero, que es la formulación misma de la estrategia o de las estrategias, luego la implementación de las mismas, es decir, una vez que las defines, que las visualizas, que las proyectas, obviamente tienes que implementarlas. Y la última parte, una vez que están implementadas, se tiene que pasar por un proceso de evaluación para ver si estas estrategias fueron las correctas. Hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunas variantes, y en ese sentido, dentro de cada uno de estos aspectos, es decir, primero, el desarrollo de las estrategias o formulación, la implementación y la evaluación, en cada una vamos a encontrar algunos aspectos fundamentales. Pero antes de poder desarrollar tal vez y hablar esto, quisiera comenzar con una fábula que me gustó muchísimo y que quiero compartir con nuestra audiencia, y me voy a permitir leerla para no equivocarme. Y dice que cuando hablamos primerito de este tema, tenemos que definir qué es
en definitiva, la administración estratégica, ¿no? Y dice que en cierta ocasión, dos presidentes de empresas rivales de la misma industria decidieron irse de campamento para hablar sobre algunas posibles fusiones entre las dos compañías. Y dice que al adentrarse en el bosque, de repente se toparon con un inmenso oso gris que les comenzó a gruñir y parado en dos patas. Obviamente el terror y el pánico les cundió a los dos presidentes y el primer impulso que tuvieron los dos presidentes fue el de quitarse la mochila. Pero uno de ellos se quitó la mochila y sacó un par de zapatos para correr. Se los puso y iba a comenzar la huida. Y uno de los presidentes le dijo, oye, espera, pero no podrás correr más rápido que el oso, por más que te pongas los zapatos. Dice, sí, por supuesto, a lo mejor, pero sí te aseguro que voy a correr más rápido que tú. Entonces, justamente cuando hablamos de la administración estratégica, esta historia capta la esencia misma de la administración estratégica, la cual consiste en obtener y conservar una ventaja competitiva. Hacia allá vamos cuando hablamos de administración estratégica. Gracias, Edwin, por la fábula. Y está muy enfocado también. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar para poder implementar, como dices tú, una ventaja competitiva? Bueno, cuando hablamos de desafíos, obviamente, pues yo he intentado focalizarme más bien es que, ¿qué pasa si nosotros cometemos errores en la implementación de la planeación estratégica? Realmente esos errores nos pueden llevar a una situación no adecuada en el cumplimiento de los objetivos que nos ponemos como empresas. Solo voy a poner unos 2 o 3 ejemplos porque errores pueden darse muchos. Entonces, cuando tú me hables de los desafíos, yo diría los primeros desafíos sería no cometer esos errores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Te voy a nombrar, por ejemplo, uno, dejar que los directivos tomen muchas decisiones intuitivas que entren en conflicto con el plan formal. Es decir, si vas a establecer una planeación formal, estratégica, pensada, y dejas que algunos directivos tomen decisiones intuitivas que no están analizadas, eso puede ser uno de los problemas complicados. Otro, por ejemplo, es que decidan 4 o 5 directivos desarrollar una planeación estratégica o digamos, un contexto estratégico sin comunicar a la organización. Entonces, te imaginas lo que va a hacer es que obviamente la gente que dirige la organización sabe aparentemente dónde va, pero el resto de la gente no sabe y no está involucrada. Y no solamente involucrada, no está comprometida. Y ese es uno de los graves errores cuando tenemos nosotros una planeación estratégica que a veces es sinónimo de administración estratégica, depende de algunos estudios, textos, algunos al hablar de administración estratégica dan por sobreentendido que se habla de planeación estratégica. Eso más que todo tiene que ver con los elementos que antes hablamos, que era el desarrollo de la estrategia, la implementación y la evaluación. Entonces, los puntos que te había comentado son, digamos, algunos que deberíamos tener muy en cuenta para no cometer esos errores. Uno más quizás te quisiera dejar que, por ejemplo, delegar una planeación estratégica en un consultor, en un planeador, y no entender que la planeación estratégica es de todos nosotros en conjunto como empresa. Si no entendemos eso, cualquier planeación estratégica va directamente al fracaso. Es decir, desde la cabeza del CEO, del presidente, hasta el último elemento de la organización en términos de funciones, debe estar involucrado y comprometido con esto. Y hablando de esto que mencionas, ¿por qué es importante la motivación como parte de la estrategia? Estás diciendo que todos debemos estar involucrados. Cuéntanos un poquito de cómo les llevas en tu módulo. Edwin es parte de los profesores que está en el diplomado de gestión empresarial con entre módulos y charlas 16 temas, y él está llevando la administración estratégica y también topa este tema de la motivación y su importancia. Cuéntanos un poquito de esto, Edwin, por favor. Bueno, la motivación definitivamente es un elemento muy importante en todo, yo diría, en todo evento, en todas las organizaciones. Imagínate tú que, primero, como ya habíamos dicho anteriormente, si la planeación estratégica debe ser una cuestión de toda la organización,
Imagínate si la cabeza de la organización, el capitán del barco, personalmente él no está motivado en esta estructura, ¿y cómo va entonces a motivar al resto de su estructura organizacional? Definitivamente tiene que ser un gran motivador, yo creo, partiendo del CEO, partiendo de los gerentes divisionales que también tienen la responsabilidad hacia abajo, pero realmente tenemos que motivar a la gente a que piense, no solo que piense, que sienta, que planificar, tener claro a dónde vas en la organización, eso realmente es muy importante. Hay un dicho que dice, si no conoces dónde vas, cualquier camino da lo mismo, cualquier camino lo puedes tomar, pero es importante tener una clara visión hacia dónde va la organización, partiendo de una misión de que tú sabes para qué estás. Y obviamente, si vas a llegar a esa visión, tienes que establecerte objetivos de largo plazo, porque una visión no se llega en 6 meses, una visión hoy en día de un mundo tan volátil, incierto, complejo, ¿no? Es un mundo en el cual 3, 4 años ya estamos hablando de que esos son los rangos que las planeaciones estratégicas hoy están en boga. Pero la motivación fundamentalmente es muy importante mantenerla desde el principio y en todo el proceso, en toda la organización. ¿Y cómo se logra eso? Siendo participativos, que la gente sienta que su opinión, que su trabajo está siendo tomado en cuenta y que no por ahí entre gallos y medianoche 2 o 3 personas se reunieron y están dirigiendo y no sabemos a dónde vamos. Eso yo creo que es lo más importante en la motivación. Muy al lugar, y justo de esto hablábamos. Esto seguramente va a asegurar que haya mejores resultados en menor tiempo, más eficaces. Sí, desde luego. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, digamos, ¿qué podemos hacer para ser nosotros efectivos, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros lo que planificamos lo logremos en el tiempo adecuado. Yo creo que es importante tomarse, valga la redundancia, tomarse lo que sea necesario, el tiempo necesario en la etapa de análisis previo a la definición de una planeación estratégica. Por ejemplo, hay una etapa de análisis, un análisis del entorno como también de la parte interna de la organización. Los conocidos, digamos, los científicos de la estrategia lo conocen como el entorno. No es una palabra en español, pero es una palabra que denota lo contrario al entorno. Entonces, cuando hablamos de un análisis del entorno, donde hay aspectos políticos, sociales, culturales, etcétera, y también del análisis interno, este análisis debe ser muy bien hecho. ¿Para qué? Para que una vez establecido ese análisis, definido claramente la visión que tienes, a dónde quieres ir con la organización o a qué te quieres convertir, y definido los objetivos de largo plazo y, por supuesto, los de corto plazo, esa excelente planificación haya sido resultado de un excelente análisis que me ha permitido definir estos objetivos y definir las estrategias, porque obviamente cuando hablamos de estrategias hablamos del camino, cómo vamos a llegar a esa visión, a esos objetivos de largo plazo. Y cuando hablamos de las estrategias, hablamos, aquí hay varias, y esas las estudiamos justamente en nuestros cursos, en nuestros diplomados: estrategias de integración hacia adelante, estrategias de integración hacia atrás, horizontales, penetración de mercado, desarrollo de producto, en fin, muchas otras que las vamos estudiando, las vamos definiendo y vamos entendiendo si cada una de ellas son adecuadas para nuestra organización. No todas se pueden aplicar al mismo tiempo, no todas son adecuadas para la organización, y hay que evaluar exactamente cuál de estos caminos nos va a permitir de mejor manera llegar a ese objetivo. Y ahí está la respuesta, digamos, a tu pregunta: ¿cómo hacemos para no gastar recursos en vano? ¿Cómo hacemos para ser efectivos? Y esto, el secreto está en un correcto análisis, una correcta definición de los objetivos y una correcta definición de las estrategias que le acomodan a cada organización. Gracias, Edwin. Para quienes están uniendo, bienvenidos. Estamos hablando sobre el diplomado en gestión de empresas que inicia
El lunes 29 de marzo, Edwin y Fabián, quienes nos acompañan, son parte del pool de profesores de este programa y estamos abriendo un poco el panorama de lo que van a tener en este rico diplomado que dura alrededor de 6 meses, iniciando este 29 de marzo. Y para esto también, bueno, antes de irnos un poco a preguntarle la parte de innovación a Fabián, quisiera que abras un poco abrebocas de los ejercicios conceptuales que les das, Edwin, y de los casos reales de nivel mundial, de mejores prácticas que ves un poquito en tu módulo, que es el que inicia, el de intro a todo el diplomado de gestión de empresas. Bueno, yo soy un apasionado de más que de la teoría que de la práctica. Y definitivamente yo creo hoy en día la práctica es la que nos permite a nosotros llegar a un nivel de expertise. En uno de los temas fundamentales que vemos, al menos dentro de la administración estratégica en mi materia, es el tema del desarrollo de un plan estratégico que yo lo conozco o lo defino como un plan de vuelo. Entonces, este plan de vuelo le permite al estudiante crear su propia planeación estratégica de una empresa real o de una empresa en formación ficticia, como tú quieras llamarlo, y donde en ese plan nosotros vamos definiendo, obviamente, el análisis del entorno, definimos una visión, una misión, los valores de la empresa de acuerdo a lo que la academia lo establece, vamos definiendo los objetivos estratégicos de largo plazo, de corto plazo, vamos estableciendo, obviamente, y analizando las estrategias que hay en el mercado o que existen, digamos, a nivel académico y cuáles de estas le sirven a cada una de nuestras empresas para llegar a esos objetivos. Entonces, se vuelve un trabajo práctico con una sólida base teórica, que es la que impartimos, pero siempre tratando de que el estudiante vaya aprendiendo sobre la marcha o sobre la práctica. No es nuestro interés sentarnos a la antigua usanza de llenar de teoría cuando lo que el empresariado, cuando los gerentes lo que necesitan es esto vivirlo en la práctica. Y por otro lado lo complementamos con casos reales de estudio, casos que están dados por la academia, casos de Walt Disney, de Starbucks y de otras grandes empresas, cómo desarrollaron su planeación estratégica, qué problemas tuvieron sobre la marcha, y no solo con casos internacionales, también tenemos casos locales, casos de éxito y casos también de fracaso en que deberíamos aprender para no cometer los mismos errores. Entonces, yo diría, es un mix más a favor hacia la práctica entre teoría y la puesta en marcha de esos conocimientos aprendidos durante todo el curso. Gracias, Edwin. Y es así, este programa, este diplomado compone y promueve el conocimiento integral, como decía Edwin. Para nosotros la parte práctica es muy importante que ustedes se lleven un producto y este diplomado lo tiene. Y está aquí uno de los profesores que lleva. Una de las competencias que se van a llevar es elaborar una propuesta final de innovación empresarial. Como pueden ver, este diplomado es integral y aparte de administración estratégica, que nos está hablando Edwin, también tenemos finanzas, tenemos innovación en los negocios, que ya vamos a ir con Fabián, también tenemos administración de procesos, gestión. Es todo un paquete de 16 temas que enriquecen y robustecen este diplomado y es por eso que le voy a dar la palabra, que nos cuente un poco sobre esta competencia de la elaboración de la propuesta final que lleva Fabián en este espacio. Bienvenido, Fabián. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Excelente intervención, Edwin. Totalmente de acuerdo con todo lo planteado de la importancia de la gestión y la planeación estratégica desde la cabeza hacia toda la organización. Buenas tardes con todos. Bueno, sí, parte del problema del tema de la gestión de la innovación que vamos a ver, vamos a presentar algunas láminas de intervención de las preguntas que nos va a hacer Adela. Sí vale la pena mencionar un poco que en este programa, como se mencionaba, hay todo un trabajo práctico de ir desarrollando proyectos ya sea desde el emprendimiento que tienen cada uno de los alumnos o pueden ser nuevas soluciones tanto de innovación o de disrupción que la gente quiera implementar en un futuro. Entonces, este es un ejercicio práctico donde metodológicamente vamos incorporando todo el conocimiento que van desarrollando en las diferentes materias de las diferentes profesores que van entregando
para ir a incorporarlas todos en un caso final que permita la construcción desde el modelo de negocio hasta definitivamente todos los ámbitos de la empresa como financieros, de comunicación y de segmentación y de agregación de valor hacia el cliente final en este modelo como tal, aplicando algunos conocimientos de la gestión de la innovación basados en la norma ISO 56000 que vamos a conversar adelante de esto. Gracias, Fabián. Y con esto ya pueden ver que cumplimos uno de los objetivos de este diplomado, que es entender el método de la innovación creando este proyecto. Vamos a cubrir esta parte. Les recordamos, este diplomado inicia el lunes 29 con 238 horas de duración, 24 semanas aproximadamente. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para que puedan tener más detalles de este diplomado y también que puedan ponerse en contacto con nuestro grupo de asesores comerciales que estará feliz de atenderlos. Está disponible para todos ustedes. El diplomado en gestión empresarial empieza el 29 de marzo con 238 horas. Edwin y Fabián son parte de los profesores de este programa. Ahora quisiéramos hablar un poco sobre el siguiente programa que tenemos en marzo, que es también muy interesante y ayuda mucho a los gerentes a gestionar la innovación desde sus ambientes laborales. Y para esto te invitamos, Fabián, a que nos ayudes. Este diplomado, esta certificación en gestión de innovación bajo la norma ISO 56000. Fabián, por favor, ayúdanos a ver una pastilla de lo que verán, a introducir el tema. Coméntanos cuáles serían los principales puntos de la gestión de innovación bajo esta norma y estos estándares de la ISO 56000. Muchas gracias, Adela. Sí, si me permiten solo compartir la pantalla. Un gusto. Mientras, Fabián comparte la pantalla, les recuerdo la certificación en gestión de la innovación Orange Belt bajo la ISO 56000. Inicia el 18 de marzo con 68.5 horas, durará 7 semanas y en breve les comentaremos mediante qué plataforma. Perfecto. No sé si la están viendo ya. Todavía no. Permítanme volver a compartir. Un gusto. Mientras tanto, les comento, bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que ingresen a nuestra página web para que puedan conocer más de nosotros. Van a ver sobre este diplomado y también sobre la certificación que vamos a empezar a hablar ahora en gestión de la innovación Orange Belt, 18 de marzo. Estaremos muy contentos si se inscriben y nos acompañan en este espacio virtual. Nuestros programas se desarrollan a través de la plataforma virtual Brightspace by D2L. Es una plataforma intuitiva, muy amigable, donde nosotros ponemos todos los contenidos que van a ver en clases en vivo. Y uno de los beneficios es que estas clases también quedan grabadas y colgadas en nuestra plataforma para que las puedan revisar en diferido también, o si por algún motivo no pueden asistir a la clase en vivo con sus profesores. Y ahora la vemos, Fabián. Es todo tuyo el espacio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, comentarles básicamente que todo este proceso de innovación, que es un sistema de gestión, tiene alguna normativa que nos ayuda y nos sirve como guía para el desarrollo y la administración de este proceso de innovación. Como se mencionaba, hay unos estándares de gestión de la innovación emitidos por la ISO, que son básicamente las 3 normas que vemos, la 56002, la 56003 y la ISO 56004. Parto de qué es la innovación bajo ese enfoque de las 56002. Si bien hay muchísimas definiciones posibles sobre la innovación, en este principio de la ISO, la innovación se considera como una entidad nueva o modificada que crea o redistribuye valor. Y por entidad podemos entender cualquier proceso nuevo, un producto, un servicio, una práctica de gestión o incluso un nuevo modelo de negocio. Y por el lado del valor, el que se genera o se redistribuye, es un valor que afecta desde el lado financiero, o puede ser no financiero, o se convierte en una ventaja estratégica, es la adquisición de un conocimiento, de una nueva tecnología o de una propiedad intelectual. Entonces, bajo ese principio, claro, innovar implica desde hacer las cosas de una manera diferente, generar o hacer nuevas cosas. Y también desde el aspecto más amplio, innovar
desde el lado disruptivo, es hacer que cosas que eran antiguas se vuelvan obsoletas y crear un nuevo modelo de negocio. Y qué mejor que esto, que efectivamente adaptarnos y pensar en ese futuro. Y la mejor manera, me encanta esta frase de Peter Drucker, que es la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Entonces, parte de esa invención, de ese futuro, parte de poder tener las capacidades, las competencias de poder generar una innovación. Este predecir en el futuro lo ha hecho el ser humano desde hace mucho tiempo. Aquí un ejemplo que muchos de las generaciones X seguramente lo recuerdan, cuando eran niños, era este programa de los famosos Jetson, donde tenían unas invenciones que en ese momento eran muy futuristas y que hoy son una realidad: televisores inteligentes, reloj inteligente, periódicos digitales, asistentes virtuales, videollamadas, como lo estamos hablando hoy, robotización, medicina, transporte, todos estos temas del futuro hoy son una realidad, pero esto fue pensado en una serie desde los años 60. Otro gran ejemplo de esto es de los años 85, la película Back to the Future con Steven Spielberg, donde mencionaban ya algunos de los artefactos que utilizamos hoy. Se veían tablets, se veían televisiones planas, videollamadas, lentes inteligentes, movilización, y sin necesidad de desplazamiento físico. Bueno, las innovaciones definitivamente van generando el futuro, que es parte de ese entendimiento que hace el modelo de gestión de la innovación. Estás de mute, Adel. Ay, muy amable. Sorry, estaban ladrando un montón de perros por acá. Gracias por el warning. Quería comentarles que antes de la siguiente pregunta voy a hacer un paréntesis porque tenemos una sorpresa para ustedes. La Escuela de Empresas va a obsequiar por 24 horas el 20% de descuento con un código que se los voy a entregar, a pasar a decir al final de este espacio virtual de nuestra charla. Van a obtener el 20% de descuento por 24 horas para los programas que estamos hablando ahora, tanto el diplomado de gestión empresarial como de la certificación en gestión de la innovación bajo la norma ISO 56000. Quédense con nosotros para darles este código que puedan aprovechar y acompañarnos en estos programas de acuerdo al rol y a lo que se adapte mejor a sus necesidades. Ahora vuelvo con Fabián. La siguiente pregunta que quisiera hacerte es, de acuerdo con estos estándares, ¿cuáles son las nuevas tendencias de innovación? ¿Qué nos puedes hablar un poquito con toda tu experiencia, Fabián? Claro que sí. Si me permiten, voy a compartir en pantalla. Ahí está. Okay. Sí, bueno, algunas tendencias dentro del mercado de la innovación y de esta nueva gestión es, primero, el que la innovación tiene que gestionarse con un foco en el valor, en la creación y en el traslado y el acceso a ese valor. Tiene que ver con atraer talento y desarrollar un talento que permita generar este desarrollo para la innovación. Aquí el tema del liderazgo en la innovación es muy importante, como mencionaba Edwin. Es un manejo sistémico, definitivamente. La ISO 56000 nos trae dentro de ese manejo 7 grandes capítulos claves para esa gestión sistémica de la innovación. La parte de entender el contexto, justamente ese liderazgo que hablamos de las organizaciones para poder liderar un proceso de cambio en la gestión de la innovación, procesos de apoyo, operaciones, la planeación, muy importante, que lo explicó bastante bien. Y esta parte de la evaluación y la mejora continua que definitivamente permiten generar este proceso de innovación. No podemos olvidarnos del tema cultural. La cultura es ese gran eje que hace que las cosas sean posibles. Puedo tener una excelente estrategia, como mencionaba aquí Peter Drucker, igual, la cultura se desayuna la estrategia. Entonces, no puede haber solo estrategia si no se trabaja culturalmente con las personas. ¿Y por qué? Porque efectivamente vivimos, como lo mencionaba en un mundo diferente, un mundo volátil, donde lo importante es gestionarlo, y esto implica adaptabilidad,
gestionar la incertidumbre, explotar los conocimientos y sobre todo un tema de adaptabilidad en este proceso. Como tendencias, por supuesto, tenemos 4 grandes fuerzas que la tecnología nos va abriendo en este mundo y nos va impulsando a generar una mayor innovación. Aquí hay 4 de esos grandes mundos que nos están transformándose y que hoy, el día a día de las industrias y los nuevos productos y servicios están utilizando y apalancándose con estas tendencias tecnológicas. La digitalización de todos los procesos, el uso de la inteligencia artificial, el uso de la realidad mixta, la realidad aumentada, y finalmente también todo el tema de sensores y la inteligencia del Internet en las cosas, el IoT. Todas estas tendencias marcadas y apalancadas en otros habilitantes como son las máquinas inteligentes, la nube híbrida, la RPA, que son los famosos robotización de los procesos, una economía de APIs, de plataformas, toda la parte de pagos, blockchain. Todas estas tecnologías nos van habilitando hoy el que todas esas planificaciones, todos esos sueños de nuevos productos, de nuevos servicios que agreguen valor al cliente final, hoy están al alcance de la mano en generar estos procesos de emprendimiento y de innovación. Para eso, ¿qué se necesita? Obviamente, conocer y entender este esquema de cómo gestionar este sistema de la innovación para poder enfrentar estos retos en el futuro. Gracias, Fabián. Te adelantaste ahí un poquito. Tenía esta de que, en referencia al mercado internacional y local también, ¿cuáles son las mejores tendencias y prácticas? De algo nos hablaste. No sé si quieres acotar algo. Y mientras le invito al público a que haga sus preguntas a los expertos, tanto Edwin y Fabián estarán gustosos de contestar sus inquietudes respecto a la calidad y todo lo que estamos hablando en esta Vive Virtual de calidad y estrategia empresarial. Sí, de mi lado, básicamente, como les había comentado, ya vimos algunas de esas tendencias. Lo principal es entender este proceso como un proceso de gestión integral, el poder generar un espacio en el cual podamos identificar todas estas tendencias, donde podamos entender las nuevas tecnologías, lo que nos habilitan, y generar, como mencionábamos, las capacidades dentro de las organizaciones para poder definitivamente innovar. Solo un tema adicional que creo que puede agregar en este esquema es el poder entender un proceso de innovación. Déjenme volverles a compartir la pantalla, no sé si lo están viendo bien. Todavía no. Sí. Gracias, ya se están animando con las preguntas. En breve respondemos, Nelson, a tu pregunta. Gracias. Okay. Me parece que ahí lo estamos ya compartiendo. ¿Sí? Sí, se ve. Gracias. Perfecto. Sí, solo para agregarle como una mejor práctica dentro de estas tendencias, dentro de los mercados por innovación exitosa, es la utilización y de algunos modelos y metodologías, sobre todo, que nos permiten ir creciendo en estas capacidades. Aquí hay algo que profundizamos mucho en el curso de la gestión de la innovación, y es el combinar diferentes disciplinas dentro de los esquemas de innovación y metodologías, como es en este caso el design thinking como una primera parte para entender la problemática y los dolores de nuestros clientes, porque todas estas soluciones y toda la innovación tiene una razón de ser, que es primero basarse en resolver un problema o agregarle valor a un cliente. Obviamente viene después el lado final de negocio y de eficiencia que tiene todo proceso de innovación. Eso conecta con un tema de lo que se llama Lean Startup, que es un proceso continuo de interacción que te permite generar aprendizaje, construir y medir y seguir mejorando esa experiencia hacia la solución que entregamos a nuestros clientes. Y finalmente, tanto como cultura como modelo de metodología, es toda la parte de metodología ágil, que es tener muchas interacciones, tener productos mínimos viables, seguir generando y manejando la administración de los desarrollos por sprints, medirlos y mejorarlos en el tiempo. Esta combinación de estas tendencias y de estas metodologías es muy poderosa para generar una innovación exitosa dentro de las organizaciones. Gracias, Fabián. Teníamos una pregunta, Dani, si puedes ayudarnos con Nelson. Nelson, gracias por la pregunta. Dice, ¿qué impacto consideran que sufra la gestión estratégica en el mundo VUCA, más aún con el aparecimiento del COVID-19? ¿Se mantiene o no las teorías de planificación estratégica
Quizás, Edwin, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Sí, muchas gracias. A ver, imagínense ustedes todas las compañías que hicieron su planeación estratégica en el año 2019 para empezarla el 1 de enero del 2020, ¿no? Entonces se trabajó todo el año 19 para tener su planeación estratégica lista el 2020, comenzaron en enero, fabuloso, sin ningún problema, y resulta que en marzo se nos viene una pandemia que nadie la pensaba. Y además existe un paro prácticamente de actividades en abril y las cosas cambiaron radicalmente. Obviamente, lo bonito de la planificación estratégica hoy en día es que ya no es como en antaño, hace 20 o 30 años, que hacías planificaciones estratégicas para 10, 15 años y eran prácticamente estáticas y no habían muchas revisiones. Hoy no te puedes dar ese lujo. Hoy la planificación estratégica es tan dinámica que vas a tener que revisarla posiblemente todos los días. Obviamente no te voy a decir que vas a cambiar tu visión todos los días, pero si decíamos hace un rato en mi comentario que si antes hacías una visión para 10 años, hoy quizás la visión tienes que hacerla para 3, 4, 5 años y el momento de que tengas que revisarla, la tienes que revisar, la tienes que cambiar, lo mismo la misión. O sea, es muy dinámico. Por lo tanto, yo creo que más bien el COVID, lo que nos ha dado el tiempo de la pandemia, nos ha permitido poder adaptarnos o por lo menos irnos acostumbrando a que tenemos que ser no reactivos, sino proactivos. Y en ese sentido la pandemia nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, bien Fabián lo decía, si tú quieres, predecir el futuro, invéntalo. Y es efectivamente lo que ha pasado. Y les voy a poner un ejemplo tan simple como esto. ¿Qué tuvieron que hacer las empresas durante esta pandemia el año pasado? Las empresas, por ejemplo, tuvieron que reinventarse. Los restaurantes que se daban el lujo de que los clientes iban a los restaurantes a comer, tuvieron que abrir o desarrollar más rápidamente su área de servicio a domicilio. Y hoy tuvieron que ser más creativos y darle un valor agregado adicional al cliente para poder subsistir. Es decir, en ese sentido se ha tenido que readaptarse y seguramente las empresas que hicieron su planeación estratégica la tuvieron que sentarse y volverla a revisar rápidamente y tomar las medidas que sean necesarias. Una de ellas, por ejemplo, si los forecasts o los budgets que se tenían para el año el año 2020, se tuvieron pensando en una situación normal, entre comillas, pues hoy tuvieron que revisarse en el camino, en abril, en mayo, tuvieron que revisarse y definir cuánto iban a vender y terminar para readaptar sus estructuras, por ejemplo. Entonces, yo diría la planificación estratégica, la teoría está intacta. Lo que sí uno tiene que adaptarse, y bien lo dice la pregunta Nelson, en este mundo VUCA no te puedes dormir, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente y aquí es muy aplicable. Las empresas tienen que estar en el día a día atentas a las variantes que se dan en el entorno que habíamos hablado y por eso es que cuando uno revisa la planeación estratégica todos los años, lo primero que hace es revisar su FODA, ¿no? Su entorno. Y ahí en ese sentido yo digo tenemos que ser mucho más proactivos para tener mucho más éxito en este mundo mucho más fácil. Gracias, Edwin. Fabián, ¿quisieras acotar algo a esta respuesta desde la parte y la visión de innovación? Como bien lo mencionaba Edwin, la verdad es que es plenamente aplicable y de hecho en la gestión de la innovación se parte de tener un alineamiento con la estrategia. No se puede innovar sin tener un direccionamiento estratégico. La gran estrategia macro de la organización, de la empresa, es la que te dicta ese camino. Basados en esa primera planeación estratégica que es súper vigente y súper válida, empiezas tú a gestionar el resto de componentes que conforman esta parte del sistema de la gestión de la innovación. Pero obviamente lo que sí pasa, y ahora mucho más con todo este mundo que cambió con la llegada del COVID y con esta nueva normal, lo que se acorta son los ciclos. Y tal vez en esa línea de ese acortamiento de los ciclos, la metodología de innovación sí te ayuda un poco a tener esa visión de revisión permanente y en muchos más cortos plazos.
Puede ser que tu meta y tu objetivo y tu KPI que vas a vender al final, tu indicador final dentro del plan estratégico se consigue en un escenario de 3, de 5 años. Sin embargo, desde el lado de la gestión de innovación, esa medición de los impactos que vas generando, tanto a nivel de la satisfacción, de la recomendación del cliente, como también de los indicadores de eficiencia de la organización, son mucho más cortos. Entonces, esa iteración y esa medición permanente te lleva a esa mejora continua en toda la innovación, de sea un proceso, sea un producto o sea una nueva solución que sale al mercado. Entonces, es metodología y mucho más corto plazo y mucha iteración la que te lleva en esa disciplina de la gestión de la innovación a contribuir a ese alineamiento estratégico que sigue siendo el gran paraguas que mueve también a la innovación, al igual que a la organización en su totalidad. Excelente, como pueden ver, esto va de la mano. Gracias a los dos la respuesta. Ahora tenemos una nueva pregunta de Francisco. Gracias. Dentro de una institución financiera, ¿cómo propiciar la innovación? ¿Cómo lograr el apoyo de la gerencia? ¿Y qué área debería liderar la iniciativa? Bueno, gracias, Francisco, la pregunta. En realidad no hay una única receta. Depende mucho de la cultura de la organización. Lo que sí se ha visto como un proceso común es que esto tiene que venir de la cabeza, como bien mencionaba también. Ese liderazgo y ese pensar, esa innovación, el saber que tienes la necesidad de innovar, que nosotros lo ponemos en este nuevo mundo normal, sobre todo con una transformación digital muy acelerada que generó este proceso post-pandemia, sobre todo para la banca, definitivamente es ese el gran caballo de desarrollo para los siguientes años, transformarse digitalmente. Y eso implica, obviamente, tener esa visión clara de a dónde quieres ir. Y eso parte desde la cabeza, desde el CEO de la empresa, y permea y baja en cascada hacia toda la organización. El segundo gran factor para este proceso es que trabajes en la cultura. Si no trabajas en la cultura, una cultura abierta al cambio, una cultura que aprenda de los errores, esto dentro de la gestión de innovación es muy importante. Hay una sentencia que dice, si fallas rápido y pronto y aprende. Entonces, ese ciclo de iteración de aprendizaje es parte de esa metodología. El tener al cliente en el foco de toda la innovación es otro gran punto que te permite para lograrlo. En la medida en que vas trabajando en ese liderazgo, vas trabajando y desarrollando la cultura, en la medida que vas formando y atrayendo talento con esa visión y esa pasión por innovar, definitivamente esto hace que se vaya generando como tal. En las organizaciones hay varias estructuras, en algunos casos la innovación se lidera desde el área de negocio, en otros casos desde el área de tecnología, en otro caso desde el área de innovación creada como tal. En nuestro caso particular donde yo trabajo hay un área específica que es de transformación digital que da soporte transversal a toda la organización. Pero la innovación no solo es una responsabilidad de una área, la responsabilidad de la innovación es de toda área y transversalmente. Lo que haces es simplemente trabajar bajo un esquema colaborativo, multidisciplinario de las áreas, donde tienes una cierta área que efectivamente te ayuda a esa coordinación, pero la innovación es de todos. Gracias, Fabián. Y ahí está la respuesta, es de todos. No, ¿hay alguna restricción en la parte financiera, como lo menciona Francisco, Fabián, tal vez? ¿O no, como lo menciona? Como cualquier organización, depende un poco del enfoque, el visionamiento y el plan estratégico que tengas, pero lo que sí está claro es que toca transversalmente a todas las áreas y lo que se necesita es voluntad, vocación y pasión por innovar. Gracias. Tenemos una nueva de Diego. Gracias, Diego, por la pregunta. En Ecuador, la mayor parte de empresas son familiares. ¿En qué se diferencia la planificación estratégica en el mercado donde las empresas cotizan en bolsa? Quizás, Edwin, ¿nos ayudas con esta, por favor? Sí, bueno, a ver, aquí yo quisiera comentar lo siguiente. Efectivamente, no todas las empresas familiares realizan una planeación estratégica. De hecho, si partimos desde el punto de vista de que el 70% de las empresas en el Ecuador son de carácter familiar, y si hiciéramos una encuesta a nosotros en todas estas empresas, quienes realmente tienen y hacen año a año una planeación estratégica, nuestra sorpresa sería muy grande, porque no, yo diría, la gran mayoría no lo hace. Obviamente, cuando hablamos de una empresa que cotiza en bolsa, estamos hablando de una empresa, la mayor parte son empresas internacionales, multinacionales, y obviamente tienen, yo diría, no obligación por el hecho de cotizar en bolsa, sino al ser empresas
posiblemente muy grandes, si no hicieran, imagínate, una planeación estratégica anual, sería muy difícil, digamos, llegar a los objetivos establecidos a nivel internacional y a nivel particular en cada uno de los países. Pero yo creo que esa es una tarea bastante importante que tenemos en el Ecuador, el hecho de que las empresas familiares se profesionalicen partiendo desde su estructura y su gerencia, donde no solamente porque es una empresa familiar, un puesto lo tiene el tío, el otro el hermano, y no vemos competencias. Yo creo que es importante que las empresas familiares que iniciamos como empresas familiares, donde efectivamente comenzamos chiquitas, pues vamos creciendo, pero en la medida que vamos creciendo nos debemos profesionalizar, y en las posiciones importantes de la empresa deben estar profesionales en ese campo. Y desde luego, todo lo que no se planifica y todo lo que se lleva, digamos, de manera improvisada, lo que va a llevar seguramente es a una pérdida o un mal gasto de recursos, va posiblemente no llevar a los objetivos que uno quiere, y por eso yo creo fundamentalmente no importa el tamaño de tu empresa, deberías hacer por lo menos una pequeña planeación que te dé la idea clara de a dónde quieres ir. Otra vez repito, si no sabes dónde vas, cualquier camino es bueno, pero yo creo que es mejor tener claridad hacia dónde vamos, cuál es la visión de nuestra empresa, cuál es nuestro sueño, a dónde queremos ir, para qué estamos aquí, es decir, cuál es nuestra misión como empresa, bajo qué valores y principios nos movemos nosotros dentro de ese contexto, cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo que me van a permitir a mí, si cumplo esos objetivos, acercarme a esa visión. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué tiene que ver el tamaño de la empresa? Pero eso sí, si te vas a meter a hacer una planeación estratégica, por favor no improvises, hazla bien, que todo el grupo de la organización que tú tienes esté comprometido, que todos sepan que este esfuerzo, porque es un esfuerzo no solamente de tiempo, de recursos, y además no solamente es un documento, que ya lo hiciste y lo pusiste ahí para el olvido. Ese es otro de los errores de lo que es la planeación estratégica, el gastar el tiempo en crear ese plan y después dejarlo en el escritorio y no cumplirlo. Ese plan hay que cumplirlo, por eso la etapa de ejecución es súper importante, y luego la etapa de valoración para ver si realmente hemos alcanzado esos objetivos que nos hemos puesto. Por lo tanto, yo les invito a las empresas familiares, pequeñas, medianas y las grandes que aún no lo tienen, pues ir en este camino de establecer una planeación estratégica bien definida y profesional para tener mucha claridad de cómo llegar a esos objetivos que queremos alcanzar. Gracias, Edwin. Sin duda es muy importante esta planificación, un norte estratégico. Tenemos una pregunta más de Erwin. Gracias por escribir. El asunto de la pandemia ha contribuido a modificar la forma de trabajar para poder continuar las operaciones de las empresas. Ahora existen algunas que se han convertido en empresas con modalidad 100% online o teletrabajo. Y aquí va la pregunta. ¿Qué modelo se debe emplear para transmitir la estrategia al personal, darle continuidad y una debida ejecución? Bueno, a ver, el mundo antes de la pandemia, yo en lo personal como CEO de una multinacional fomentaba el trabajo, el home office que se llamaba, y muchos de los colaboradores lo realizaban un par de días a la semana. Y incluso en algunas empresas como que no era todavía bien visto, porque como que no había mucha confianza en el trabajo realizado en casa y no en la organización. Esta pandemia lo que nos demostró fue totalmente todo lo contrario, es decir, que se puede trabajar desde cualquier parte en este momento ya del planeta, y no necesariamente tienes que estar en las organizaciones. Esto obviamente ha presionado a que las organizaciones hayan tenido que revisar su planeación estratégica y especialmente revisar su estructura organizacional. Ejemplo, en la multinacional donde yo trabajaba estaba un edificio completo para 600, 500 personas. Hoy por hoy ese edificio quedó prácticamente obsoleto y en definitiva ya se cuestionaron el hecho si hoy las organizaciones necesitan tener esas estructuras tan grandes, y la respuesta fue no.
Entonces, posiblemente la tendencia va a ser a customizarse, va a achicarse en las organizaciones. Y por eso yo creo que la estrategia como tal, repito, no depende de un espacio físico, no depende de si trabajas en la casa o trabajas en la oficina física, depende de cuán bien la comuniques, cuán bien la tengas claro y cuán precisos sean los objetivos que tú tienes a nivel organizacional, a nivel divisional, a nivel de segmento y a nivel particular de cada uno. Porque cada uno de nosotros, teniendo claro lo que tiene que hacer en este engranaje que es una organización, va a aportar con su grano de arena, va a aportar con su estructura al alcance de los objetivos organizacionales. Por lo tanto, yo creo que la pandemia como tal lo que nos permitió es tener claro que hay cosas, algunos mitos que teníamos en la cabeza que no se podían, hoy nos demostró que sí se puede. Y uno de esos es el teletrabajo, que nos va a permitir ahora una movilidad impresionante que ya se está dando y en nuestro país también, enhorabuena. El lugar y también escuchaba que, bueno, ahora el computador, ¿no? Parte de la confianza. No sé si tenemos más preguntas al equipo que nos está ayudando tras cámaras. Mientras tanto, sí, Edison tiene una más. ¿Cómo aplicar la estrategia e innovación en el área de mantenimiento o a nivel corporativo? A sabiendas que el presupuesto asignado a la empresa pública de Petroecuador ha sido reducido y no se puede cumplir con los objetivos de producción petrolera en el país. Y si a esto le sumamos que se realizó una fusión y que los despidos de personal bajan la productividad a nivel operativo. Gracias, Edison, por la pregunta. ¿Cómo podríamos aplicar la estrategia de innovación en las áreas de mantenimiento? Fabián, ¿quisieras ayudarnos con esta, por favor? Sí, claro. Más que un área específica o que separar un proceso de innovación por un sector específico como el que mencionan, o si es una empresa pública o una empresa privada. En realidad, el sistema y la gestión de innovación es aplicable absolutamente a cualquier área, a cualquier empresa, a cualquier tamaño y a cualquier tipología de acción. Definitivamente, lo importante de esto es identificar esa necesidad de innovar. Esto implica, como decíamos, innovar arranca desde la mejora de un proceso, desde la mejora de un servicio, desde eficientizar la operación, hasta crear nuevas soluciones, nuevas cosas, nuevos productos, y está la innovación disruptiva. Entonces, en realidad se puede empezar pequeño. No se necesita pensar en ese gran mundo disruptivo y de una inversión extremadamente alta para hacer la innovación. Se puede empezar pequeñito. Lo importante es que hay esa necesidad de querer mejorar algo, de querer cambiar algo o de querer crear algo. Y esto base, como decíamos, mucho de la filosofía y de la estrategia de la empresa. Y este proceso, por supuesto, tiene que estar acompañado, obviamente, de gestionar un portafolio de proyectos. Esto no funciona o se queda en un ámbito netamente conceptual o metodológico si no se aterriza proyectos. Entonces, se tiene que tener objetivos claros donde se define un portafolio de proyectos claro que obviamente va a necesitar el acompañamiento de un presupuesto. Y efectivamente en esa gestión de desarrollo de esos proyectos se va midiendo y se va mejorando y se va generando los siguientes pasos. Pero se puede efectivamente ir empezando acotadamente, de forma pequeña, de forma aislada o de forma más que aislada, concentrada en ciertos puntos de mejora o de dolor que se pueda tener en esa empresa o en esa solución y luego seguir escalando con el tiempo a toda la organización. Adela, permíteme nada más complementar, porque esta pregunta me permite a mí aclarar uno de los errores de la planeación estratégica graves, es que cuando tú planificas y haces, digamos, cuando tú estructuras una planeación estratégica, tienes la obligación de determinar o definir recursos para lo que tú estás planificando, porque ¿de qué sirve que tú hagas una estupenda planificación en el papel si no asignaste los recursos necesarios para el cumplimiento para la ejecución de esa planeación estratégica? Entonces, volviendo a la pregunta que nos dice Edison, me parece, en el caso petrolero, nosotros sabemos que la industria petrolera es una industria que demanda muchísima inversión en exploración, en explotación, y si tú no tienes los recursos necesarios para eso, lo que vas a tener es una decadencia y una reducción de la producción, posiblemente en mantenimiento
programas no cumplidos, falla de equipos y por ende lo que vas a tener es muchísima improvisación o canibalización que se llama en mantenimiento para poder por lo menos tratar de mantener lo que se pueda. Esa no es una situación normal. La situación que nos está presentando Edison es una situación anormal. Por lo tanto, ser innovador en un ambiente como esos es muy difícil, es muy difícil. Pero recojo lo que dijo Fabián, la innovación no es de un departamento exclusivamente. La innovación es de toda la organización, incluso con esas limitaciones. Y voy a poner el ejemplo, muy seguramente nuestro amigo que trabaja tal vez en mantenimiento, han tenido que hacer, como se dice vulgarmente, maravillas para tratar de mantener la producción. ¿Y cómo? Innovando, siendo creativos, muchas veces construyendo repuestos en las propias plantas de Petroecuador. Y obviamente tratando de que esos repuestos sustituyan a los originales para por lo menos mantener la producción. Entonces que nadie diga que eso no es innovación, desde luego que es innovación. Entonces yo creo que en ese sentido sí, a nuestro querido amigo Edison, cuando no se asignan los recursos es muy difícil desarrollar una innovación permanente, pero aún así tenemos que tratar de intentarlo. Gracias, Edwin y Fabián, por la respuesta. Tenemos una más de José Antonio, gracias por escribir. Y la pregunta es, ¿cuál sería el factor decisivo para tomar la decisión de si figurar como persona natural o cambiar a empresa? Tomando en cuenta que como natural es obligado a llevar a contabilidad. Entonces, bueno, esa pregunta no sé si es para Fabián o para Edwin. Para los dos. Pero en definitiva, no es mi tema, la verdad. Yo te diría lo siguiente, o sea, obviamente, estrategia. No, desde el punto de vista estratégico, te voy a ser franco. Si es que tú, al menos lo que yo pienso es que si tú manejas una empresa como persona natural, tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desventajas. Y yo creo que en la medida que tu empresa, tu actividad de negocio va creciendo, vas a llegar a un punto que ya como persona natural no te va a ser, digamos, posible desarrollar o crecer más allá porque tienes algunas limitaciones de todo tipo. Y yo creo que cuando ya comienzas a sentir esas limitaciones, creo que es el momento de dar el paso a, digamos, establecer una empresa con todo lo que esto implica, ¿no? No solamente llevar contabilidad, implica una estructura organizacional, implica una planeación estratégica, implica la contratación de personal y ser responsable con el personal que tú contratas, implica pagar nóminas, implica obviamente tener los recursos necesarios para, si produces algo, seguir innovando digamos, en tu campo productivo para ser competitivo, y si prestas servicios, de igual manera, capacitar a tus empleados. Es decir, esto es una bola de nieve, pero también así como tiene sus obligaciones, tiene sus beneficios, ¿no? Entonces yo creo que el momento tú solo lo vas a sentir cuando tú mismo digas, oye, y yo creo que ya es el momento porque como Edwin Chávez no puedo ir más allá, necesito crecer como empresa. Adaptándonos a la necesidad. Tenemos una más de Lucio. ¿Cómo influye y cómo incorporar los procesos de comunicación interna y las acciones de responsabilidad social, empresarial o sostenible en la calidad y estrategia empresarial? Creo que apunta también para Edwin. No, mira, yo te diría lo siguiente, y ahí les cuento con una vivencia personal. Cuando yo dirigía una multinacional en 3 países, uno de los focos fundamentales que tenía la empresa dentro de su estrategia era el desarrollo de la responsabilidad social. Pero uno de los problemas más complejos que nosotros enfrentamos es cómo hacer que la gente haga responsabilidad social y la sienta suya sin que piense que es simplemente un hobby o que es una moda y que es una obligación que me está poniendo la empresa. Y hubo una actividad muy linda por iniciativa, y ahí tomo las palabras de Fabián, la innovación. Fuimos muy creativos y creamos algunos programas que hicieron sentir a la gente parte de esa responsabilidad social. Ejemplo,
Tus 10 horas de responsabilidad social. Se llamaba un programa que creamos, donde consistía que cada colaborador tenía que al menos durante el año de trabajo entregar 5 horas de su trabajo, 5 horas de su trabajo a responsabilidad social, que podía estar en 3 pilares: el pilar social, a través de asistencia a orfanatos, ayuda a niños con ciertos problemas de enfermedades catastróficas, o en el pilar de medio ambiente, por ejemplo, limpiando playas, sembrando árboles, etcétera, o el tercero, que era el tema de la educación. Entonces, por ejemplo, si tú durante el año hacías 5 horas, pues habías cumplido tu parte social. ¿Y cuál era el ejemplo acá? Era que una empresa no solo está para ganar dinero, una empresa está para ser parte integral de la sociedad. Y si tú bien recibes una utilidad de tu actividad comercial, la pregunta es, ¿qué más estás dejando a esa sociedad? Y la responsabilidad social justamente te ayuda a que tú como empresa, no necesariamente en tu ámbito comercial, sino en cualquier otro ámbito social, medio ambiente, y otros, puedas aportar a la sociedad como con tu granito de arena. Increíble de esto es, de esta anécdota que les cuento, de este cuento que les cuento, es que definitivamente uno dice, pero 5 horas al año facilito, pues cualquiera lo hace. Créanme que era tan difícil que mucha gente no alcanzaba a hacer sus 10 horas de responsabilidad social. Era muy complicado. Hacían 3, hacían 4, hacían 5, pero había otras personas que lograban hacer mucho más. Entonces, yo diría que en estos procesos de comunicación interna son muy importante el que la responsabilidad cale, pero que se entienda para qué se hace la responsabilidad social. No como un checklist de cumplimiento de la empresa, sino como un aporte de tu empresa a la sociedad. Ese sería, digamos, mi opinión. Muchísimas gracias, Edwin y Fabián, en honor al tiempo y agradeciendo que nos hayan acompañado en este espacio. Queremos recordarles que tenemos un código que les va a dar el 20% de descuento para los programas que estuvimos comentando el día de hoy. Y el código, para que lo puedan anotar, es VIVEE. Es como vive, pero las 2 últimas letras E en mayúscula, seguido del número 20, Vive 20. Está en pantalla también. Es un código que dura 24 horas para darles el 20% de descuento en cualquiera de estos 2 programas. Para Escuela de Empresas va a ser un honor tenerlos en nuestro espacio virtual y junto a estos 2 top y todo el equipo de profes que viene atrás, porque hay muchísimos expertos como Edwin y Fabián. Edwin, Fabián, si quieren concluir algo, muchísimas gracias una vez más. El espacio es de ustedes. Bueno, Fabián, no sé, sí, comienzas tú. No, simplemente agradecerles a todos el tiempo dedicado por habernos seguido. Creo que ha sido muy rica la discusión. Creo que todos hemos aprendido bastante el día de hoy, y de mi lado nada más invitarles a que formen parte de estos grandes programas, y desde el lado de la innovación, el que puedan aprender esta metodología y estos sistemas de gestión de esa innovación, porque eso les va a permitir tener las herramientas para poder ser ese motor de cambio y de gestión de la innovación en cada una de sus organizaciones. Sí, de mi parte también agradecerles por la presencia y participación de todos los que estuvieron el día de hoy, decirles que la Escuela de Empresas es una escuela que tiene uno de los mejores programas de capacitación del país. Yo personalmente he tenido el placer de comprobarlo siendo profesor ahora de esta escuela muy importante que tiene nuestro país y la Universidad de San Francisco en particular. Decirles que les esperamos en los diplomados. Serán bienvenidos y ahí discutiremos muchísimo más a fondo todos estos temas que hemos hablado hoy sobre la estrategia y sobre la innovación, que van de la mano hoy en día juntos. Solamente termino con esto. Toda la información que el ser humano ha creado desde sus inicios, desde Adán y Eva, si quieren así, hasta hace 30 años prácticamente era solo el 2% de toda la información que hoy tenemos. Es decir, que en los últimos 30 años de la vida del hombre
esa información se ha desarrollado en estos años. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que nos espera en los próximos 30 años? Es algo de locos, y ya Fabián lo dijo. Y si les interesa saber algo en profundidad más, vengan al curso de Fabián, que se van obviamente a llevar unas estupendas sorpresas. Saludos. Gracias a los dos, Fabián, Edwin. Buenas noches a todos también. Muchas gracias y les invitamos siempre. Las puertas de Escuela de Empresas de la Universidad de San Francisco de Quito están abiertas. Feliz noche. Gracias, buenas noches con todos. Bye. Nos vemos. Chao. Aprende metodologías innovadoras que están transformando el mundo de los negocios con el Diplomado Virtual en Gestión de Empresas, único en el Ecuador con enfoque en innovación. Conoce sobre administración estratégica, finanzas empresariales, innovación en los negocios, gestión comercial, marketing y ventas, administración de procesos y gestión del talento. En 6 meses transformarás tu visión de los negocios junto a profesores nacionales e internacionales altamente capacitados y con vasta experiencia en el mundo empresarial, quienes te ayudarán a crear tu propia propuesta de innovación para que puedas aplicarla en tu negocio o emprendimiento. Participa en 6 cursos, 8 charlas con expertos, un foro empresarial y 2 sesiones de seguimiento grupal. Accede a más de 70 recursos virtuales y 70 actividades en nuestra plataforma virtual D2L, inteligente, flexible y accesible. Gracias a nuestra acreditación de la International Association for Continuing Education and Training, al finalizar el diplomado en gestión de empresas, formación profesional en modalidad virtual, obtendrás 23.8 unidades de educación continua, medida formal y oficial del desarrollo profesional válidas a nivel internacional en el mundo empresarial, y un diploma virtual conferido por Universidad San Francisco de Quito, número 1 en el Ecuador y entre las mejores de Latinoamérica. Inscríbete en www.escueladeempresas.com.